Bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición de Conversaciones en la Asesoría General de Gobierno en el ámbito de la Escuela de la Administración Pública Provincial. Hoy nos visita Lucía Portos, que es subsecretaria de Políticas de Género y Diversidad Sexual del Ministerio de las Mujeres, y lo que sigue el título, de la provincia de Buenos Aires. Lucía Portos, además de ser abogada, es diputada provincial en 2 periodos, mandato cumplido. Y bueno, hay un mundo importante para charlar de las políticas públicas respecto de esto. Lucía, bienvenida y muchas gracias. Muchas gracias a ustedes por la invitación y a la asesoría por tomarse esta posibilidad de ser conocida, ¿no? Afuera del mundo nuestro de la gobernación. No, sí, sos conocida, hemos visto muchas cosas. Justamente, para arrancar con el punto que nos convoca. Vos tenés una historia de militancia feminista que llevas ahora a la función pública, en tu rol institucional. ¿Cuáles serían, para empezar, digamos, sintéticamente, los ejes de políticas públicas que desde tu perspectiva, desde tu área de gobierno, pensás acometer o estás desarrollando, mejor dicho? Bueno, para nosotras ha sido todo un desafío crear el primer Ministerio de las Mujeres, Políticas de Género y Diversidad que tiene esta provincia. Cuando llegamos había una dirección provincial con 2 direcciones de línea para ocuparse fundamentalmente de la violencia por razones de género, que dependía del Instituto Provincial de las Mujeres en ese momento. Eso no solamente no daba respuestas, sino que era hasta un organismo de burocracia, ¿no? Porque lo único que hacían era recibir denuncias con la línea 144 de atención a las víctimas, pero solamente derivaban, no hacían ningún seguimiento, no había nadie. No había una proactividad, una planificación. No, y tampoco había, derivo, me llama Lucía de Pilar, bueno, derivo a Pilar, y si en Pilar no pasó nada, me desentiendo, ¿no? Eso era, así funcionaba lo que encontramos cuando llegamos, después de una fuerte política de desmantelamiento que se había dado el gobierno anterior hacia ese instituto, que lo habían desjerarquizado incluso. Y bueno, la decisión del presidente y del gobernador de crear los primeros ministerios de mujeres fue durante todo el primer tiempo la necesidad de pensar cuáles son las políticas. Entonces esto que me estás preguntando vos ahora fue quizás la gran pregunta que orientó estos 2 años de trabajo respecto de, además de políticas contra las violencias, que claramente es el emergente de una situación de desigualdad, ¿qué políticas públicas tenemos que crear para combatir esa situación estructural de desigualdad entre los géneros, ¿no? Para empezar necesitamos políticas de conocer qué es lo que sucede, porque no teníamos estadísticas, incluso hasta ciertas definiciones respecto de, bueno, qué son las políticas de género, ¿no? Tuvimos que construir al principio y después nos orientamos fundamentalmente hacia 3 grandes áreas desde la subsecretaría que está a cargo mío. En principio, acompañar las organizaciones del territorio. Nosotros encontramos organizaciones que durante muchísimos años, hasta décadas incluso, en distintos territorios de la provincia de Buenos Aires, se habían dado una política no gubernamental, por supuesto, de acompañar, de fomentar, de debatir, de discutir y de planificar acciones vinculadas a las reivindicaciones de las mujeres y de la población LGTB de la provincia. Entonces, fomentar eso, y bueno, ya existe, ya saben, ya tienen un saber, ¿no? Ya saben cómo se hace, cómo hacemos para armar un entramado, una red, un fomento desde el Estado para que esas organizaciones puedan desarrollarse. No nos olvidemos que nosotros asumimos en el 2019, fin 2019, pero en 2020 se sanciona la interrupción voluntaria del embarazo con todo el acumulado político de la lucha de ese tiempo. Y por el otro lado, una política de diversidad sexual, acompañando no solamente la visibilidad, sino también las políticas de redistribución que hay que tener hacia las personas lesbianas, travestis, trans, gays, que existen en nuestra provincia y que muchas veces son invisibilizadas, que necesitan acceso al trabajo, que necesitan acceso a la educación, acceso a la salud, con las características peculiares de su población. Y por último, lo que son políticas de acceso a los derechos económicos, ¿no? Que son los que tanto se nos retasean a las mujeres. Nos cuesta tanto más acceder a un trabajo formal, nos cuesta tanto más acceder a que se reconozca nuestro trabajo de cuidados, nos cuesta tanto más
incluso que se cumpla la manda constitucional de igual remuneración por igual tarea. Así que esas son las 3 grandes áreas de acción. Es decir, entonces, que lo que estamos hablando es de que una organización pública como el Estado, a través de esta área, cataliza una experiencia real, situada de territorio, para organizarla de mejor manera. Y en ese contexto, vos hablaste de exclusiones, hablaste de prejuicios. ¿Qué tanto trabajo podemos avanzar con estereotipos culturales, a lo mejor como marco de referencia? Bueno, creo que ese trabajo se ha dinamizado muchísimo en el último tiempo en nuestro país. Es muy importante para mí, como militante feminista, hacer un recorrido de lo que es el movimiento de mujeres argentino, porque es distinto a otros países del mundo respecto de nuestra cultura organizacional, ¿no? Nosotras somos un movimiento que tiene una cultura de organizar encuentros nacionales, ahora plurinacionales, de mujeres hace más de 3 décadas, en todo el recorrido de la historia democrática, que ha tenido un movimiento sufragista muy importante, que ha tenido liderazgos enormes como el de Eva Perón para reconocer los derechos políticos de las mujeres, que además tiene un nudo indisoluble con la historia de la memoria, la verdad y la justicia y la lucha por los derechos humanos, digo, las madres, las abuelas. Entonces, el sostener los encuentros nacionales y plurinacionales ahora de mujeres, no es que llegamos y no había nada que decir, ¿no? Respecto. Entonces, esto que decís vos de los estereotipos, nos lleva a decir, bueno, cómo permeamos en aquellas capas de la sociedad que todavía piensan como fuimos formados y formadas muchas de nosotras respecto de para qué sirve una mujer y para qué sirve un varón, ¿no? Digamos, cuáles son las tareas que le competen natural o biológicamente hasta a los varones y cuáles a las mujeres, y en eso desandar la división sexual del trabajo. Ahora, recapitulando un poquitito, vos dijiste algo que me pareció muy importante. Digamos, el primer desembarco público, decir, bueno, ¿qué hay? Bueno, una línea donde si te pegan podés llamar, independientemente del resultado que pase. Entonces, la problemática, un momentito, este es un emergente de toda una concepción de hombres y mujeres, de género en general, cultural, de siglos en todo caso, internacional. Entonces, empezar a desbrozar que ya no se trata de buscar fenómenos, sino causas y trabajar operativamente en esto. Por eso me parece interesante lo que decís de esto del estereotipo, de ir buscando otras aristas más grandes, qué es lo que contiene a todo este problema, y no quedarse solamente con, digamos, a veces como cumplo, bueno, mira, tiro una limosna y listo, o doy una pensión y ya está, o te escucho la denuncia. En este tramo estamos. Y con respecto a esta problemática, una cuestión que vos nombraste del IVE, la interrupción voluntaria del embarazo, es un gran paso, un paso importante, traumático. Está la ley, pero el mundo no cambia por la ley. ¿Qué desafíos ves vos ahora respecto del cumplimiento efectivo o para seguir abonando esa cuestión? Nosotros en la provincia de Buenos Aires, junto con el Ministerio de Salud, que la verdad es quien tiene que garantizar el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo una vez que estuvo la ley, ya veníamos trabajando antes con lo que era la interrupción legal del embarazo. En el Código Penal argentino siempre siempre estuvo la punición, ¿no? Digamos, la prohibición de poder realizar la interrupción del embarazo, salvo en 2 supuestos. Y esos supuestos eran lo que configuraban, o nos le habíamos puesto interrupción legal del embarazo. Que era cuando la persona había sido víctima de una violación o cuando hubiese un peligro para la salud de la persona gestante. Y nosotros ya veníamos trabajando junto con las organizaciones del territorio. Por eso yo lo vuelvo a decir, porque en la provincia hay una cultura organizacional, hay consejerías, así se llaman aquellas personas que un poco militantemente y un poco también dentro del sistema de salud, dependiendo del caso, acompañaban a transitar este momento en el marco de lo que era en aquel momento la ley, que era la interrupción legal del embarazo. Por eso no nos agarró de sorpresa la sanción de la ley de interrupción voluntaria, porque ya veníamos con hay un proceso y este es un paso legislativo. Hoy tenemos casi 500 o más de 500 equipos trabajando en el territorio de la provincia. Podríamos decir que todas las regiones sanitarias
de nuestro territorio garantizan con uno o más equipos la realización de la práctica. Por supuesto que nos queda la dificultad de algunos municipios puntualmente donde las autoridades municipales, por visiones personales, por creencias personales, obstaculizan la posibilidad de que estas prácticas se lleven a cabo en sus territorios. Lo hacen infringiendo el marco normativo, por supuesto, vulnerando derechos, pero en el vasto territorio de la provincia ese poder existe, ¿no? Es decir, bueno, en mi hospital no se realiza. Creo que también es una cuestión, ahora que lo pienso, no lo había pensado nunca, pero hay algo un poco patriarcal de los intendentes, totalmente, ¿no? De decir, bueno, acaso soy el dueño de mi territorio, entonces en mi hospital, que no es del pueblo, sino que es mío, no se realiza la práctica. Por ejemplo, en San Miguel. Nosotros en San Miguel, digo, para situar, no es que estamos hablando de un pueblo... no, es un municipio muy importante, central. De 6.000 habitantes, sino estamos hablando de un enclave pleno conurbano, donde no podemos al día de la fecha garantizar la práctica en hospitales públicos. Lo hacemos obviamente con el sistema integrado de salud que respondemos desde otros territorios, pero sí estas son resistencias políticas muy importantes, por supuesto también hay resistencias religiosas muy importantes. En la escuela también, porque la interrupción voluntaria del embarazo es una ley que no solamente nos deja abortar, sino que dice muchas otras cosas que a veces no las leemos tanto, claro. Pero dice que tiene que haber educación sexual integral, que es una ley que se sancionó hace muchísimos años, que también nos cuesta que se cumpla y que tiene que haber un acompañamiento en ese proceso, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con el embarazo adolescente? ¿Qué pasa también con los embarazos producto de la violencia sexual intrafamiliar? Claro. Hay muchos... ¿qué pasa cuando los embarazos llegan a pasar las 14 semanas, que son las semanas que permite la ley no tener que dar ninguna explicación y poder hacer la práctica? Después de las 14 semanas rigen las dos causales anteriores. Bueno, son todos desafíos, hasta incluso te diría, hemos pensado con el Ministerio de Salud de la provincia armar una especie de clínica jurídica que piense, ¿no? Porque tenemos muchos desafíos judiciales también respecto de presentaciones, como por ahí hablábamos antes afuera del aire, no sé, será esto, respecto de, bueno, jueces que quizás agarran un caso y lo empiezan a hacer correr aunque saben que muere, porque les interesa ver hasta dónde llega la posibilidad de obstaculizar. Sí, pero causa mucho daño. El caso, yo charlaba el caso Seri, el juzgado federal de Mar del Plata, que de repente un señor, que es una señora también, para el caso es lo mismo, está sentado ahí y dice, un señor dice que esto viola la Constitución, así que paremos todo, tráiganme la ley, la voy a analizar, lo cual es totalmente ilegal, pero por otra parte hay un tiempo biológico que pasa y mortifica y deja automáticamente desamparado a miles de personas, aún con la expectativa. Y eso pasa, va a seguir pasando, bueno, es un desafío. Ahí podemos también hacer otra conclusión respecto de que si los intendentes tienen algunas prácticas patriarcales, los jueces también, ¿no? En esta lógica, justo vengo de presenciar una audiencia y me hicieron parar cuando entraron las tres personas que iban a juzgar en ese juicio oral. Y digo, qué anacrónico, ¿no? Qué increíble, tres varones, un estrado. Así que, bueno, creo que hay un desafío, Horacio, para mí, que es que nosotros estamos creando un Ministerio de las Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual, con una palabra importantísima que es diversidad. En un Estado cuya pretensión, nosotros tenemos que pensar que el Estado de la provincia es un Estado anterior al Estado argentino, ¿no? O sea, es uno de los que firman los pactos preexistentes de la Constitución. Y eso significa que es un Estado concebido con la idea de normalizar, ¿no? De unificar, de homogeneizar, y por lo tanto la acción del poder del Estado siempre tendió, a través de sus herramientas, a tratar de generar de esta idea de bienvenir a todas las personas del mundo que quieran habitar la tierra nuestra en la argentinidad, ¿no? O en el ciudadano modelo de la provincia de Buenos Aires. Y en eso descartamos un montón de gente que no entra en esa norma, ¿no? Entonces, claro. Por eso la resistencia en la educación, por eso la resistencia en la salud, a considerar cuerpos que no son los cuerpos que claro, dice, acá podemos entrar todos, pero todos nosotros, no los otros. Exacto, ¿no? Y además, por ejemplo, en este tránsito que me ha tocado estos años, acompañé una experiencia que me pareció hermosa, que fue el Estudio Antropométrico Nacional, que es un estudio con una cámara a 360 grados, que las personas entraban, cualquier persona, ¿no? Entraba y salía con un papelito que le decía cómo era su cuerpo.
Y entonces decía, bueno, tenés, no sé, 12 centímetros de nariz, 40 centímetros tu circunferencia del brazo, ¿no? Diferentes medidas. Y yo decía, bueno, cuando nosotros cerramos los ojos y nos imaginamos un argentino, no nos imaginamos un descendiente de pueblos originarios, no nos imaginamos una persona con una fisonomía andina. Nos imaginamos un varón blanco, heterosexual, claro, de cierta altura, con cierta esbeltez en el cuerpo, más parecido a quizás el estándar europeo, ¿no? Lógico, claro. Y entonces el haber pasado por ese estudio y decir, bueno, de pronto, ahora, ¿no? Con la ley de detalles. Mira qué gente rara que hay. ¿No? Qué distintos que somos entre nosotros, más que gente rara. Qué distintos, qué diferentes que somos entre nosotros y cómo el Estado tiene que cambiar la cabeza para abrazar esa diversidad. No, claro. Porque si la camilla está preparada para personas que pesan hasta 110 kilos y vos pesás 120, no te puedes operar. ¿No? Digo, no es que está en juego solamente lo cosmético. Mirá, yo mido 1,95 m, 96 m. Y la verdad es que nunca sufrí demasiado por ese punto. Pero muchas veces me he sentido mortificado cuando vos, por ejemplo, dices, perdón, un pantalón. No, para usted no. Es un monstruo. Y en la camilla de hospitales, a veces que he tenido intervenciones que me han llevado, mis pies son las que empujaron las puertas, las que se abren. Y el camillero, porque la camilla es por 1,60 m, 70 m. Claro. Sí, es un modelo de exclusión, sí, digamos, un poco de humorada real, sobre todo con respecto a la gente que sufre mucho. Hay gente que sufre muchísimo. De hecho, yo conozco un caso de una persona que no tenía que hacerse un estudio y no había creo que era un tomógrafo o un resonador, porque me los confundo siempre, y no había para su tamaño y se lo hicieron en el zoológico, ¿no? Es totalmente aberrante. Totalmente aberrante entonces, nada, pero volviendo a la concepción, que para mí me parece filosóficamente es importante entender el punto en el que estamos paradas, cuando nosotros pensamos en un ministerio de las mujeres, políticas de diversidad sexual, ¿no? Venimos a discutir con el propio Estado, con lo que, bueno, siempre se hizo así, ¿no? Siempre preguntamos varón o mujer cuando tomamos una denuncia, siempre anotamos los chicos mamá, papá en la escuela, ¿no? Datos de la madre, datos del padre en la escuela. Bueno, empecemos a pensar que desde el 2012 tenemos un código civil en nuestro país que reconoce las familias en plural, ¿no? Familias diversas, formadas de diversas maneras. La ley de identidad de género. Por eso te digo que cuando hablamos de los estereotipos tenemos que también discutir con el propio Estado y los agentes públicos. Por eso confiamos tanto en la ley Micaela, ¿no? Para nosotros la ley Micaela. Sí, claro, el tema de la educación también, de los planes, digamos, cómo se plantean las cosas, desde qué punto de vista es lo que limita, cuanto uno más cerca está, menos ve. Cuando toma distancia puede ver la perspectiva de esa diversidad. Y hablando de este tema y relativamente también a la concepción, he visto que estuviste, creo que en Las Heras y bueno, en muchos lados, pero con una cuestión como es el periodo menstrual de las mujeres y los tabú que se dan y las complicaciones higiénicas, medicamentosas en general, por esta falta de... Me gustaría que nos digas alguna experiencia respecto de ese avance. Bueno, la verdad es que a mí me parece la política de gestión menstrual es hermosa llevarla adelante porque cuando una dice gestión menstrual, las caras, ¿no? De las personas que reciben la palabra, ya solamente menstruación, sangre, lo hemos hecho en la cárcel, con compañeras en situación de encierro, lo hemos hecho en el territorio, en distintos territorios, con públicos a veces solamente de personas que menstruan, pero a veces no, digo, también hay varones cis ahí, y la cara, ¿no? La cara de... Y entonces a mí me divierte, porque yo soy un poco así, me divierte particularmente exponer las situaciones que yo ya sé que pueden llegar a surgir. Por ejemplo, una vuelta me pasó trabajando con adolescentes en un territorio que yo veía cierta reticencia a algunas cosas, a utilizar básicamente la copita menstrual, que es un instrumento de silicona que hay que hervirlo para higienizarlo, como las tetinas. Y entonces yo veía la reticencia, entonces en un momento me junto con una de las chicas, eran adolescentes, en situación de mucha vulnerabilidad, y le digo, bueno, ¿qué es lo que pasa? Y me dice, no, lo que pasa es que yo tengo que pasar por la cocina para poder ir a la cocina, están todos mis hermanos, está mi papá, ¿no? Para poder hervir la... ¿Qué es eso? Para poder hervir la copa, ¿no? Tengo que decir que estoy menstruando, tiene sangre, les da asco que el tarro, que... Claro, tenés que tener un jarrito, ¿no? Un jarrito
como el de hervir huevos. Y entonces, la verdad es que me digo, bueno, ¿qué querés que hablemos, no? Cuando hablemos con tus papás, No, me muero de vergüenza, qué sé yo, prefiero otra cosa. Y a veces también pasa que en ese, bueno, empezamos a conversar, bueno, a ver vos qué pensás que es la sangre menstrual, de dónde viene, ¿no? Y empiezan a aparecer estas ideas, porque claro. El tabú, ¿qué es lo que te pasa a vos? El tabú hace que tengamos menos información, y al tener menos información, menos capacidad de decidir. Entonces, para mí la gestión menstrual es una excusa para hablar de esas cosas incómodas. Y yo ya, por ejemplo, otra vez en la cárcel me preguntaban, ¿no? ¿Y podemos tener sexo con la copa puesta? Y bueno, si no tenés penetración, me decía yo, ¿viste? Y entonces me decían, claro, y empiezan a surgir, ¿no? La idea de que puede haber sexo sin penetración, y lo estábamos hablando... También es un caso de lo estábamos hablando a partir de la copa menstrual. Y a mí me parece que el Estado, sobre todo el Ministerio y sobre todo mi subsecretaría, de políticas de género y diversidad, tienen que empezar a generar conversación pública respecto de, o sea, es una tarea, ¿no? No es la única tarea, pero es una de las tareas, comenzar a generar conversación pública respecto de cosas que no hablamos. Abrir puertas mentales. Sí, empezar a hablar de cosas que no nos permitimos hablar y que traen chistes, risas, pero sufrimiento, ¿no? Digamos, sufrimiento y sobre todo limitaciones, las chicas que menstruan y no tienen para comprarse las toallitas, no van a la escuela, no practican deporte, no se meten a la pileta. La copa menstrual te permite, por ejemplo, hacer deportes acuáticos sin ningún problema. Bueno, quizás hay una persona hoy que por no tener acceso a ese bien se está recortando, ¿no? Y los cuerpos que no menstruan, el de los varones cis, no tienen esas limitaciones en el espacio público, ¿no? Bueno, y así. Así que para mí es acompañar también la posibilidad de empezar a hablar de las cosas y de también ver qué más, ¿no? ¿Qué más? Qué sé yo siempre me quedo con la sensación de que no alcanza con decir yo te llevo la copita o te llevo la toallita, sino que tengo que decirte, mira, estos son todos los métodos posibles, elegí vos cuál es el que a vos te sirve, ¿no? El que te hace sentir cómoda. Yo no puedo obligar a una persona a tener un momento de incomodidad todos los meses porque tiene que hervir la copa delante de su papá. Claro, claro. Una vez le puedo decir, che, no es para tanto, la segunda vez no querés hacerlo, no lo hagas, tenemos este otro método, esta otra forma, pero no te quedes sin las oportunidades, pues no tenés cómo gestionar. Esa me parece la política pública, ¿no? Claro. Y decime, me imagino que la articulación, vos nombraste con salud, con educación, tienen canales de comunicación, de interacción, justamente porque la tarea es ingente y es integral, si no son cositas muy sueltas. Sí, la tarea es completa porque además venimos trabajando nosotras mucho, que no dije nada, pero me parece que es importante en lo que tiene que ver con masculinidades, ¿no? O sea, la otra cara de la moneda, ¿qué hacemos con los varones? Que es como la pregunta. Eso me interesa. Porque, bueno, el patriarcado, el patriarcado, que es este sistema cultural de opresión, en realidad a mí me gusta más decir que es un sistema cultural de privilegio a un género, porque después oprime a todos los demás, ¿no? Entonces es un sistema cultural de que privilegia a un género por sobre el otro, es un socio fundamental del capitalismo, y en ese sentido para mí el nicho de la desigualdad es el acceso a bienes y servicios en términos económicos, ¿no? En el aquí y en el ahora. Claro. Entonces los varones tienen unas ventajas bastante obvias respecto de cómo acceden al trabajo, cómo acceden a la educación, cómo acceden a la salud, que son esos privilegios, y además se fugan de sus responsabilidades de cuidado, ¿no? Nosotros tenemos una tasa altísima de abstención en el pago de la cuota alimentaria, altísima. Estoy hablando de a veces el 80%, depende el decil poblacional, ¿no? O sea, varones que tienen hijos y en su gran mayoría cuando se rompe la pareja se dejan de hacer cargo de mantener esos hijos. Con un sistema judicial cómplice de eso, con una idea de mediación que termina siendo fracasada. Bueno, un montón de cosas para decir. Si no hablamos en la escuela, ¿no? Respecto de, bueno, qué varones también, ¿no? Cómo son. E intervenimos, ahí tenemos un punto de contacto con educación, para hablar de educación sexual integral, no solamente
esto es un pene, esto es una vagina, claro, cómo claro. funciona. Eso es el cumplimiento bobo de la claro, cuestión. sino empezar a hablar de lo relacional, ¿no? de la emocionalidad, de cómo gestionar los vínculos, que son cosas que en la escuela quizás nunca vimos y que después nos cuesta saber cómo tenemos que reaccionar. De hecho, la primera ruptura amorosa es distinta a la quinta. Los que tuvimos muchas, podemos decirlo. Entonces, coincido. Vas aprendiendo a lo largo del tiempo a gestionar algunas cuestiones. Bueno, ¿cómo hacemos también para empezar a intervenir en eso en la escuela? Entonces ahí sé que hay un trabajo en conjunto que hemos hecho con el Ministerio de Educación para meter contenidos de masculinidades en la formación docente y además en educación sexual integral. Obviamente educación sexual integral en la acepción clásica, por supuesto también, claro, mucho punto en común. Hasta un punto, sí. Mucho punto en común y después con los equipos de asistencia, por ejemplo, de las escuelas, trabajamos muchísimo el año pasado todo lo que es infancias trans, que para mí es un fenómeno hermoso que se está viendo a partir de la ley de identidad de género, que son niñitos de 4, 5, 6 años que dicen yo quiero cambiar. Sí, y que no se encuentre una familia que los rechace o que diga, ¿qué le pasa? Está o enferma, en una hay que familia cambiarlos. O en una escuela, ¿no? Bueno, pasar una familia eso ni que hablar, no pensaba en la familia porque a veces pasa también y es mucho más trágico porque, bueno, de la escuela puedes cambiar, puedes escaparte, pero de tu familia cuando son muy pequeños... Pero yo digo, qué potencia, ¿no? Porque digo, claramente ese niñito, esa niñita no está buscando cambiar el mundo, ¿no? Ni está buscando molestar a nadie. Solo simplemente vivir, está viviendo ser feliz. Eso. Y entonces, bueno, ¿cómo hacemos desde el Estado para acompañar a veces a las familias que buscan acompañamiento y a veces a las familias que rechazan cómo hacemos para acompañar a ese niño? Entonces trabajamos con niñez, trabajamos con educación y armamos un equipo de trabajo que ahora en breve vamos a dar a conocer la primera línea de consultas para que las familias se puedan acercar o la escuela se pueda acercar y nos diga, nos está pasando esto, ¿cómo lo manejamos? Porque es desafiante. Por supuesto que hay leyes que con leer la ley, nosotros decimos a veces, bueno, no leyó la ley porque realmente lo dice, pero los equipos de trabajo necesitan a veces cambiar sus mentalidades. Así que con psicología comunitaria del Ministerio de Educación eso lo venimos haciendo muy bien hace ya bastante tiempo, ¿no? Qué bueno, porque vuelvo al tema del tabú, ¿no? Y el tabú, esta forma de designar cuestiones relativas a la intimidad, a la sexualidad y un esfuerzo, de alguna manera, por decir que esto es privado y que lo priva de lo público y releva malamente al Estado, que justamente es quien tiene que estar, porque una cosa es la intimidad en el vínculo personal, pero la cuestión es pública. ¿También sentís ese desafío? Total, bueno, nosotras las feministas decimos que lo personal es privado, lo personal es público, ¿no? Como diciendo, nuestra vida personal está regida por mandatos, por estereotipos, por desigualdades, por discriminaciones, por violencias que hacen a lo comunitario, a lo cultural. Y el Estado tiene que intervenir en esas relaciones para reequilibrar. A mí me parece que es fantástico en eso. Hay una frase de Cristina Kirchner hace muchos años que ella dice, nosotros no somos neutrales, ¿no? Cuando vemos una injusticia, nos planteamos un bando, porque nosotros a veces, la sociedad tiene la idea de que el Estado es como un juez, ¿no? Alguien que no, un árbitro, que no cosa es, que los jueces y los tribunales tampoco lo son. Tampoco son. Pero no, nosotras no somos neutrales, nosotras estamos viendo que hay una injusticia y necesitamos acción para revertir esa injusticia. Por eso, cuando a mí me hacen esa pregunta que me hacen siempre, ¿para qué sirve el Ministerio de Mujeres? ¿No? Viste que los liberales dicen que el Ministerio no sirve para nada porque sigue habiendo femicidios, entonces ¿para qué sirve? Sirve porque yo estoy diciendo como Estado que estoy viendo que hay una desigualdad y que me propongo políticas para remediarla. Por supuesto, el Ministerio de Trabajo no resuelve la situación de desempleo. Claro. Y el Ministerio de las Mujeres no resuelve la situación de la violencia. Los médicos se enferman. Exacto. Pero sí, yo como Estado tomo una posición política de poner mis recursos a disposición de inclinar la balanza hacia el lado de quien más lo necesita, ¿no? En este caso, de las personas. Y en eso nosotros también retomamos mucho la idea de la interseccionalidad. Esto que vos decís, lo que pasa dentro de mi casa, pasan muchas cosas dentro de mi casa. Hay opresiones de género, hay opresiones de clase, hay opresiones de raza, hay opresiones, ¿no? Digo, estos son como
como que son capas concéntricas, capas de un hojaldre, y cada persona es una expresión situada de esas opresiones. Bueno, cómo también intervenimos para que cuando el Ministerio de Salud tiene que operar a una persona trans de la villa, lo haga con la conciencia de que esa historia, ese cuerpo, esa vida, no es la misma que una persona cis que quizás tuvo acceso a otras formas de alimentación, por ejemplo, ¿no? Entonces también trabajamos mucho así interinstitucionalmente para poder entrar a las vidas de las personas por distintos canales, porque la realidad es que sí, hay una puerta, ¿no? Hay una puerta que se cierra, en esto es privado, y nuestra tarea es decir, bueno, politizar eso, ¿no? Dar la discusión y ver cómo vamos llegando. Entonces, vos nombraste algo al pasar y quería retomar este tema. En el trabajo situado, hay algunas comunidades, a lo mejor de órdenes religiosas, de diversas religiones, u otro tipo de ascripciones afectivo-espirituales, problemáticas que, digamos, que son medio inexpugnables o conservadoras en el peor sentido de la palabra. ¿Hay fricción con algo en general o no hay tanta resistencia? No, a ver, las concepciones dogmáticas religiosas son muy respetables, ¿no? Yo siempre digo que yo soy una militante y por lo tanto comprendo la fe. Digo, yo tengo la fe de que vamos a poder cambiar esto. Yo tengo la fe en la política, pero hay personas que tienen fe en herramientas más sobrenaturales o que a mí me cuesta más ver. Yo quiero ser muy respetuosa con esto porque la fe se puede practicar de distintas maneras y es parte también de nuestras herramientas para enfrentar lo que nos pasa. Me parece que hay un problema institucional, ¿no? Digo, que hay que separar lo religioso y las convicciones y las creencias y las íntimas creencias de cada persona, que nosotros también como ministerio tenemos que garantizar que eso se puede ejercitar libremente, claro, y que cada persona puede elegir. A la institucionalidad. Sí, por supuesto, hay ciertas instituciones más conservadoras o más reaccionarias que no solamente viven el dogma, sino que imponen el dogma, ¿no? Sí, a eso me refería. En ese sentido, la imposición del dogma obviamente complica la posibilidad de que las personas vivan una vida libre y una vida feliz, que me parece que es el desafío, ¿no? Cómo el Estado hace políticas de felicidad o políticas de goce. O sea, que uno podría definir la felicidad como la posibilidad de que cualquier persona pueda soñar con un plan de vida y tenga la posibilidad de intentarlo, por lo menos. Y eso sí hay instituciones que son resistentes, ¿no? Por supuesto. Confesionales o no confesionales, hay institucionalidades muy resistentes, pero también es muy resistentes algunas institucionalidades del propio Estado, ¿no? Digo, no quiero hacer nombres, pero... Hemos nombrado algunas fuerzas áreas de seguridad, por ejemplo, ¿no? Las fuerzas de seguridad... cuando vos le decís que tiene que considerar la identidad de género de una persona cuando tiene una intervención y cuesta. O también decir que hay muchísimos femicidas que tienen vínculo con el arma reglamentaria, ¿no? Que son policías o ex policías. Sí. Entonces digo, hay un uso de la fuerza que termina derivando en... Y lo mismo sucede con ciertas iglesias y ciertas instituciones religiosas que impiden la discusión, el debate o incluso el acceso a la información de quienes concurren a ellas o quienes están sujetas a pasar por sus instituciones, porque hay quizás niños o adolescentes que no desean escolarizarse en ese dogma, pero bueno, es la escuela que le quedó al lado de la casa, ¿no? Es una parroquial, yo pienso en mi ciudad. Mis hermanos que deseaban tanto ir a la parroquial porque quedaban enfrente de la plaza del pueblo, era la más cómoda. Entonces, en ese sentido, ¿cómo hacemos para acompañar proyectos de vida? Y digamos, que ninguno sea a expensas de otro, todos pueden tener su alternativa libremente. Y quería ahora avanzar también en otra cosita. No sé si existe un registro ahora en la Argentina actualmente o no de problemas relativos a niñas de la ablación clitórica que se ha dado por ahí en América Latina en algunos lugares. Yo tenía noticia que en algunas zonas de
de la nación, más del norte, así, había algunas comunidades que siguen practicando ese tipo de mutilaciones, ¿no? Tan complejas. Y eso me lleva, y cierro, después vos explayate como quieras, con la cuestión del goce y los derechos, el goce, la exclusión, la prohibición del goce, la concepción de que, bueno, sea esto incluso por ricos y pobres, podría ser una alternativa. Parece ser que al pobre uno puede decirle, bueno, si yo te doy un peso no es para cerveza, es para esto. Ahora, si no es pobre, no tengo que decirle para qué lo es. En fin, quiero decir, ¿alguna idea que tengas de esto? Claro, la opresión, el oprimido no tiene derecho a gozar, ¿no? La oprimida en este caso no tiene derecho a gozar porque vive porque yo magnánimamente le concedo la vida. Entonces tiene que vivir como yo quiero que viva. Y agradecerlo. Y agradecerlo. Esa es una idea muy instalada respecto de a qué tenemos derecho las mujeres y las personas LGBT y cómo nos planteamos como sujetas del deseo, ¿no? A mí me parece que la ley de la IVE, la interrupción voluntaria del embarazo, tiene en su texto la palabra deseo. Y me parece muy transformador de las instituciones que haya una ley que pregunte por el deseo, ¿no? ¿Qué querés hacer con este embarazo? ¿Lo querés llevar adelante o no? Y yo no me imagino en qué otra situación institucional a vos te preguntan por el deseo, ¿no? ¿Qué querés? Incluso en la escuela, ¿no? ¿Qué te gustaría leer? ¿A Cortázar o a Borges? No sucede, viene un programa y te dicen esto es lo que te toca. Y entonces el deseo puesto a jugar en el proyecto colectivo, porque a mí me parece que nosotros asimilamos el goce a una idea que no condeno para nada, a una idea de desenfreno sexual o de libertad individual llevada a... porque es una concepción muy liberal del goce, ¿no? Es una concepción muy liberal de cómo las personas son felices. Y si vos le preguntás a las personas realmente cómo son felices, no son felices acumulando dólares en una cuenta de banco, no son felices pagando por sexo todas las noches, son felices comiendo con la familia y teniendo posibilidad de hacer un viaje y sabiendo que sus hijos se van a dormir a la noche y no tienen hambre y que al otro día pueden soñar con hacer alguna cosa que tenían ganas. Y entonces ese deseo, el que se pone a jugar en la comunidad, el que tiene que ver con el proyecto de vida, la idea de que el Estado tiene que garantizar el goce, el espacio de la diversión, el espacio recreativo, ¿no? Algo que el gobierno de Axel trabaja tanto. De hecho, su programa de verano se llama Recreo. ¿No? Su programa de verano se llama Recreo, me parece buenísimo. Bueno, no llegás a ir al teatro, no te da para ir al teatro en la vacación, no te da para pagar un espectáculo de música, de la música que te gusta, yo te lo pongo porque entiendo que el derecho a la diversión, al goce, a la recreación es un derecho de todos, y yo, no porque vos seas oprimida, no podés gozar, ¿no? Y eso es muy liberador. Entonces, nosotras, yo creo que, yo siempre digo esto que es muy polémico, y ahora lo voy a decir, lo va a ver un montón de gente, así que me presto a los comentarios posteriores, que yo reversionaría la frase de Eva, ¿no? Donde hay una necesidad hay un derecho, y yo diría, donde hay una necesidad, donde hay un deseo hay un derecho, ¿no? Donde hay un deseo hay un derecho, porque la necesidad también es un poco carne de pobre, ¿no? Bueno, primero demostrame que necesitas, entonces yo te doy. Decime que lo querés, ¿no? Decime que lo querés, entonces, si hay personas en este mundo que pueden desear cualquier cosa y conseguirla, ¿no? Porque tienen los medios, y hay personas en este mundo que desean cualquier cosa y saben que no se les va a dar, entonces ya dejan de poder desear, dejan de querer ser. Eso es una injusticia total, ¿no? Es una injusticia absoluta, y eso habla de la concentración del poder y de la riqueza y de la opresión en la otra cara. Entonces a mí me parece que el Estado, pensando el deseo como un derecho y pensando el goce como un derecho, empieza a pensar en una ciudadanía de mayor valor, ¿no? Más rica en el ejercicio ciudadano, que no es solamente ir a votar cada 2 años, son muchas otras cosas, y cómo llegás a ese ejercicio de la ciudadanía. Así que para mí es toda una gran puerta por abrir que tenemos ahí pendiente de ir viendo cómo la vamos transitando colectivamente respecto de empezar a esta pregunta por el deseo, y a mí me parece que es
que no nos damos cuenta lo increíble que es que haya una ley como la ley de interrupción voluntaria del embarazo que tenga esa palabra. Yo me animé a pedirle a las diputadas nacionales que hagan un digesto y busquen a ver si hay otra, ¿no? Hay otra ley que diga la palabra deseo. Yo creo que no, y me parece que es absolutamente disruptivo en la concepción institucional del Estado y de los derechos. Sí, y me quedo con esto que dijiste de si uno considera o ni siquiera considera, porque ni siquiera puede considerar qué puede desear, ya ni siquiera qué cosa, no es para mí. Si hay unas cosas tan elementalmente básicas como por ahí llegar a una universidad, por ejemplo, y si está más lejos, y no es para mí. De hecho, el discurso muy instalado, bueno, los hijos de pobres no van a las universidades, ¿no? Esto se ha dicho mucho, es una tragedia, pero bueno, y eso cala, entonces la propia autocensura, es decir, y no, yo no puedo desear, digamos, por eso me parece que realmente me parece muy liberador ese concepto del derecho al deseo y al goce de desearlo, porque puede no conseguirse, pero sí la legitimación, es decir, yo soy una persona, no importa de qué característica, yo quiero desear, voy a desear y puedo desear. En fin, no sé si yo, a veces me ocurrirían 400 cosas para decir, pero esto le damos un formato más o menos pequeño, como para que no sea demasiado pesado, se me ocurren un montón de cuestiones, sobre todo en los temas tabú y en cómo se manipula todo ese tipo de cosas para silenciar y para apartar, para calificar. Cerrar este encuentro con alguna idea, pensamiento, deseo que quieras poner, ya que estamos con la idea, y quedamos pendientes para la que sigue. Bueno, no, en principio creo que la posibilidad que estamos teniendo de vivir en este tiempo sabiendo que podemos conversar estos temas, ¿no? Dentro del Estado, que tenemos la posibilidad de hacernos preguntas y porque el Estado a veces también en una concepción muy patriarcal se plantea como un padre, ¿no? Como un padre que... No es la Estade, es el Estado. Es el Estado, es la patria, esa es la patria. Y la patria, el Estado tiene esta concepción de tengo que saberlo todo, tengo que tener todo listo, todo dado, todo cerrado, todo resuelto respecto de cómo quiero que sean mis ciudadanos, ¿no? Cómo me vinculo con la ciudadanía. Y el Estado está conformado por gente como nosotros. Claro, dejar, ¿no?, un poco las respuestas y un poco las preguntas. Sí, empezar a habilitar un poco las preguntas, a evitar también esa cosa incómoda. Yo a veces me pasa mucho en la función que me llegan situaciones dilemáticas, ¿no? Como no hay respuesta correcta para esto que me están planteando, sobre todo casuística, ¿no? Digo, casuística, casos de personas que me vienen a pedir acompañamiento para tal situación y es dilemático. ¿Qué sé yo? Voy a uno que me pasó en el último tiempo, una madre que es víctima de violencia por razones de género, se había ido de la casa, su hijo tenía 13 años, un chico casi adolescente, se había ido de la casa, había estado un tiempo afuera de la casa y ahora quería retomar contacto con el chico y el chico absolutamente negado, ¿no? Absolutamente negado, que estaba muy bien con el padre, que no quería saber nada, que... Yo me pongo en el lugar, a mí me viene a ver la madre, entonces yo tengo que decir, señor juez, tenga en consideración la situación de violencia por razones de género de esta persona anterior, ¿no? Por la cual perdió el contacto y después tengo un organismo de niñez que dice, tenga en consideración lo que el chico desea, ¿no? Lo que el niño desea, y el niño fundamentado, digamos, muy claro y muy consistente respecto de que esos maltratos, la madre los había muchas veces llevado, ¿no? No había soportado la violencia y había terminado. Entonces es dilemático. A mí me plantea una pregunta respecto de, bueno, ¿hasta dónde acompaño? ¿No? ¿Hasta dónde acompaño a esta persona? ¿Hasta obligar a un chico que no quiere? ¿O acompaño al chico? Y entonces la madre pierde un derecho. Y bueno, y en esta encontramos las respuestas que podemos, ¿no? También, y que son situadas en el aquí y en el ahora, que obviamente hacen caso a la Convención Internacional de los Derechos del Niño, que es superior a cualquier otra, pero también está la Convención de Belém do Pará, hasta incluso jurídicamente es dilemático. Entonces, en ese andar, en ese hacer, vamos pensando respuestas nuevas posibles a preguntas muy viejas o preguntas nuevas frente a situaciones que no habíamos
visto antes. Tenemos todo un cuerpo normativo muy novedoso en Argentina puntualmente respecto a lo que es mujeres, o sea, todo lo que es el cuerpo normativo vinculado a los derechos de las mujeres, y además, fundamentalmente, la ley de lucha contra la violencia hacia las mujeres, pero además de diversidad sexual, el matrimonio igualitario, la ley de identidad de género, pero además la ley de educación sexual integral. Entonces eso tenemos que hacerlo, esos derechos tenemos que hacer que se concreten en los casos, ¿no? Sí, en los casos concretos. Sí. Y eso solo se consigue con vocación, con instancia, con emoción, con voluntad, con políticas activas, proactivas e interrelacionadas, donde el Estado no sea un conjunto de partecitas, sino un Estado como un engranaje, una máquina que tenga por único objeto consolidar la posibilidad de la felicidad del pueblo en general, ¿no? Así que, bueno, por mi parte, estoy muy agradecido y así me abriste un montón de puertas que espero podamos seguir desarrollando para contar todas estas cuestiones. Lucía, muchísimas gracias por esto. Creo que en la escuela también podríamos hacer algún canal de alguna actividad. Parecería interesante enriquecer. De hecho, en el programa que estamos por sacar allí ahora hay varias horas dedicadas a las políticas sobre la diversidad. Así que, bueno, esperamos contar con tu ayuda. Bien, muchas gracias. Muchas gracias a vos por la